Muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos en Madrid. Les doy una cordial bienvenida al encuentro La Jornada del Brasil y su impacto cultural en el marco del ciclo Annus Mirabilis, sitio y empresa de Salvador de Bahía en su cuarto centenario, organizado por Casa de América y el Museo Naval. En primer lugar, quiero dar una especial bienvenida al capitán de fragata Enrique Esquivel, subdirector del Museo Naval, a José Manuel Santos Pérez, profesor titular de Historia de América en la Universidad de Salamanca y director del Centro de Estudios Brasileños, a Irene Vicente Martín, doctora en Historia y Civilización e investigadora en el estudio del desarrollo social, político y de Salvador de Bahía, y también a Inés Abril Benavides, técnico del Museo Naval y comisaria de la exposición. La sesión de hoy es la segunda actividad que realizamos dentro de este ciclo, que tiene como punto de partida la exposición que puede verse en el Museo Naval Annus Mirabilis, Salvador de Bahía, 1625, el crédito de España, que conmemora los 400 años de uno de los episodios más significativos de la historia atlántica del siglo XVII y nos invita al mismo tiempo a reflexionar sobre el poder de la imagen, la construcción del relato histórico y el papel determinante que jugó la monarquía hispánica en el tablero geopolítico mundial. En este contexto, nos reunimos esta tarde para abordar un aspecto particularmente fascinante, el impacto cultural de aquella jornada, que va más allá de los campos de batalla para adentrarse en el territorio de la imagen, del relato y de la memoria. Si bien las armas callaron en junio de 1625, cuando las fuerzas hispano-lusas lograron expulsar a los invasores holandeses, lo que se libró después fue otra batalla no menos decisiva, una guerra de relatos, de símbolos y de propaganda. Una guerra en que la palabra impresa y la imagen pictórica se convirtieron en armas con las que se disputaba algo más profundo: el dominio sobre la interpretación de los hechos, la construcción del relato hegemónico sobre lo ocurrido. A este combate sin pólvora nos acerca este encuentro de hoy, que propone una lectura de aquel episodio como fenómeno mediático y estético. Desde Casa de América, nuestro compromiso es reconocer y fomentar estos vínculos, promover el conocimiento mutuo, el diálogo cultural y el entendimiento histórico entre España y el continente americano. Quiero agradecer una vez más a los ponentes, comisarios, colaboradores y equipos que han hecho posible este programa y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias y paso la palabra al capitán de fragata Enrique Esquivel. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Moisés, por tus palabras. Quiero dar las gracias a la Casa América por permitirnos, al personal del Museo Naval, porque además está el director del museo, el capitán de navío Juan Escrigas, la directora técnica, Berta Gaza, el comisario de la exposición, David Hernán. Berta Gasca también es comisaria de la exposición, igual que Inés Abril, y el marqués de Valdueza, el propietario del cuadro del que nos sentimos tan orgullosos de exponer en el Museo Naval. Bueno, como todos ustedes saben, estamos celebrando el cuarto centenario de la recuperación de la ciudad de Salvador de Bahía de Todos los Santos, que en aquel momento era la capital del Brasil de la Unión Ibérica, de la monarquía ibérica. La Unión, en ese momento, estamos en 1625, España y Portugal forman parte de la misma monarquía, y el año 1625 es un año que por eso la exposición se llama Annus Mirabilis, porque se da una serie 5 acontecimientos militares importantísimos que demuestran la fuerza de la monarquía hispánica del momento. Es la defensa de Génova, la defensa de Cádiz, la defensa de Cádiz, la defensa de Puerto Rico, la recuperación de Salvador de Bahía y Breda, efectivamente. Bien. Es el año 1625, es un año importantísimo, y nosotros en el Museo Naval, que me atrevo a invitarles a que asistan a la exposición temporal, tiene dos protagonistas principales. Por un lado, don Fadrique Álvarez de Toledo, que es el jefe de toda la escuadra combinada, y nunca está mejor dicho que combinada, porque es
hay barcos portugueses, hay barcos de la península ibérica, hay barcos napolitanos, recuperan Brasil, Salvador de Bahía, en un tiempo récord, solamente tardan un mes, y luego el otro protagonista especial de la exposición es el cuadro que por primera vez se expone al público, el cuadro del que es propietario el marqués de Valdueza. Bueno, sin más preámbulos, como ha dicho Moisés, el tema de la conferencia de hoy es la Jornada de Brasil y su impacto cultural, y para ello nos acompañan los profesores, ambos americanistas de la Universidad de Salamanca, José Manuel Santos Pérez y Inés Vicente Martín. José Manuel Santos nos expondrá sobre todo la otra guerra, la guerra del relato entre holandeses y españoles, lo que hoy llamaríamos la guerra en aquella época se llamó la guerra de los panfletos, ¿no? Y por su parte, Irene Vicente nos descubrirá cómo la composición pictórica, cómo el cuadro tan importante de la exposición nos aporta una narrativa visual de lo que aconteció y de lo que representaba la ciudad de Salvador de Bahía en ese momento. Estoy seguro que los dos nos van a deleitar con unas magníficas conferencias y, vuelvo a reiterar, les esperamos en la exposición del Museo Naval porque creo sinceramente que es una exposición que merece muchísimo la pena. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Yo solo voy a presentar brevemente a los ponentes. José Manuel Santos, que es profesor titular de Historia de Brasil en la Universidad de Salamanca y en la misma universidad es director del Centro de Estudios Brasileños, del que fue fundador y primer director. Dirige también el grupo de investigación Brasilis y la colección Biblioteca Brasil en la editorial Ediciones Universidad de Salamanca. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales y ha sido profesor visitante en las universidades como la Sorbona de París, la Nova de Lisboa, la Universidad Humboldt de Berlín, la de Sao Paulo o la Federal de Pernambuco, entre otras. Ha publicado 16 libros entre monografías y obras colectivas y entre sus últimas obras destacan Intercambios culturales y castellanización en Brasil durante la Unión de Coronas, 1580-1640, y la última, que no sé si está ya o todavía está a punto, el Brasil de Felipe III. Casi, bueno. Corruptelas, castellanización y conquista en tiempos de reforma, 1598-1621. Irene Vicente es investigadora postdoctoral Usal for Excellence en la Universidad de Salamanca y miembro de los grupos de investigación Brasilis y Amermad en la Universidad Carlos III de Madrid. Doctora en Historia y Civilización por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, investigadora en el Mauritius Museum y en el Madrid Institute for Advanced Study. Su investigación se centra en el impacto de la Unión Ibérica en los territorios lusoamericanos, donde Salvador de Bahía ocupa un lugar central como laboratorio para el estudio de las tensiones y transformaciones propias de la Edad Moderna. Pues muchas gracias por el esfuerzo también de venir, os estamos muy agradecidos porque vienen de Salamanca y deseando escucharos os doy la palabra. Gracias. Supongo que permanecemos aquí, ¿no? Vale. Bueno, pues creo que tengo que empezar yo. Muchas gracias por su presencia aquí, por supuesto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Museo Naval. Muchas gracias a Berta, a Inés, a David, al director del museo y a todos los que han hecho posible esta aventura en la que hemos participado también con muchísimo gusto porque era una investigación que paralelamente habíamos comenzado independientemente del grupo que se formó alrededor de David García Hernán. A pesar del título y efectivamente, aunque entre en algunos de los aspectos del impacto cultural, por supuesto, pero sí que me gustaría centrar la intervención también en algunos aspectos que la investigación ha descubierto en este trabajo que hemos realizado desde hace ya más de 5 años alrededor del cuadro Sitio y Empresa de la Bahía y sobre todo las conexiones que hay entre el contexto relacional, entre la gran publicación y escritura que se hizo del evento, cómo se propagó la noticia, y el propio cuadro Sitio y Empresa, que al fin y al cabo son parte de la investigación que aparece, como saben, en el libro coordinado por David García Hernán, Historia sobre el lienzo, que es donde
está la parte de esos resultados de la investigación que hemos llevado a cabo durante este tiempo. Me van a permitir comenzar con una cita de José Antonio Maravall. José Antonio Maravall decía en la obra emblemática La cultura del barroco, que como saben pues acaba de cumplir 50 años, que la cultura barroca no se caracterizaba necesariamente por la exuberancia, sino por la exageración, decía él, por la extremosidad. Los sucesos acontecidos en Salvador de Bahía eran extremos en más de un sentido. A la pequeña e insignificante ciudad portuguesa, en el extremo occidental del Atlántico Sur, se envió una flota, como saben, compuesta por 52 navíos gruesos y 10 u 11, según otras fuentes, de menor porte, 12.566 hombres, 1.185 cañones, en fin, todo parecía, como diría Maravall, exagerado o extremo. En la operación se habían juntado, como saben, dos armadas, la del océano, dos armadas castellanas, dos armadas españolas, la del mar Océano y la del Estrecho, dos escuadras, la de las Cuatro Villas y la de Vizcaya, más la Armada de Portugal, recuerden, recién creada, creo que es interesante también recordar esto, por Salinas, y la escuadra de napolitanos. Este episodio bélico era algo así, y así se consideró, como una especie de prodigio. La fuerza anfibia luso-hispano-napolitana había arrebatado al hereje rebelde, lo pongo entre comillas, pero es como se referían a los rebeldes holandeses, una plaza importante y muy difícil de recuperar, sobre todo por la distancia, prácticamente en un mes, con una cantidad de bajas además mucho menor de la esperada, y a pesar de la afrenta bátava, a pesar de esta afrenta de los herejes rebeldes, el general don Fadrique había hecho alarde de una enorme generosidad al perdonar la vida a los integrantes del ejército invasor. Es normal, por lo tanto, que a medida que se iban escribiendo los relatos del suceso, imprimiéndose algunos y quedando otros en manuscrito, el término de relación verdadera en el título de esos panfletos, o expresiones como escrita por fulano que se encontró en lo que pasó, proliferaran a lo largo y ancho de los territorios europeos, queriendo así dar visos de verosimilitud a algo que parecía imposible, que parecía increíble, que parecía poco menos que fantasía. El argumento, por lo tanto, que yo quiero defender y que defendí en el capítulo que me ofreció escribir el profesor García Hernán, es que el cuadro Sitio y empresa de la ciudad de Salvador en la Bahía de Todos los Santos por don Fadrique de Toledo Osorio, con su afán de representar de manera fiel todo lo que pasó en la ciudad atlántica en abril-mayo de 1625, recalco lo que pasó, porque tal vez sea más fiel lo que pasó que la representación de la ciudad. Algo de esto nos comentará, supongo, Irene después. Y la fecha, como saben, a la que remite el cuadro es el 30 de abril, el día de la capitulación. Este cuadro, digo, es en sí mismo una relación verdadera. Es, tal vez, por su enorme impacto visual, supongo que algunos de ustedes ya han podido ir al Museo Naval y contemplarlo, quizá es la relación verdadera más espectacular, la más grandilocuente y probablemente la más convincente respecto a las probables cuestiones que quiere también defender. El cuadro Sitio y empresa de la ciudad de El Salvador desde hace muchos años ha supuesto un desafío para nosotros que trabajamos, en fin, desde hace tiempo ya, esto que llamamos Brasil en la monarquía hispánica, es decir, el periodo en el cual el territorio de la América portuguesa, a veces me gusta decir América portuguesa, entre otras cosas, porque no había solo un territorio llamado Brasil, sino dos, Brasil y Maranhão, y eran estados como los llamaba, en fin, la terminología portuguesa, totalmente autónomos y sin relación entre sí. Digo, es América portuguesa dentro de la monarquía hispánica, es el tema de nuestro trabajo desde hace muchos años, y este cuadro siempre representó una especie de desafío
porque, en fin, narra sucesos muy importantes, incluso, como saben, si ahora pensáramos en el otro gran cuadro, el de Maíno, pues parece que tanto las representaciones, ahora ya dos y no solo una, como el hecho en sí, lo consideramos como una especie de clave de bóveda. No sé si me entienden esto, es decir, el periodo de la unión de las coronas de España y Portugal atraviesa por 3 reinados, como saben, y de una manera un tanto gráfica va creciendo hasta más o menos 1624-25 y luego va declinando desde entonces hasta la ruptura en 1640. Que esto sea una clave de bóveda creo que es interesante porque efectivamente se celebró y mucho en los dos reinos, tanto en España como en Portugal, la importante victoria militar. Este cuadro ya fue estudiado, como saben, por Enrique Marco d'Horta. Enrique Marco d'Horta presentó el primer estudio pormenorizado del cuadro y les estoy presentando ahí una imagen precisamente de este, que es la que teníamos, ¿no? Cuando decíamos este cuadro, pues teníamos que servirnos de estas imágenes en blanco y negro porque no teníamos otras. Cuando él lo estudió estaba en Sevilla y él señaló como hecho más destacable, lo traigo porque, en fin, el argumento que defenderé aquí es un poco el que él defendió en ese artículo. Decía él, como hecho más destacable de este cuadro se puede decir la exactitud en la representación, llegando a afirmar Marco d'Horta que el cuadro es una verdadera crónica gráfica del hecho de armas y de la vida de la ciudad en los momentos azarosos de la lucha por su reconquista. d'Horta no hizo una atribución de autoría, aunque a veces se cita que lo atribuyó. No lo atribuyó a nadie, solo reflejó en su texto que había habido una atribución errónea, muy errónea, a Félix Castelo por parte de Núñez Arca. Pero es que si seguimos en el tiempo hay otras referencias al cuadro. Mas Justo Guedes, en la historia naval brasilera, como ven, también reprodujo una imagen. Lo curioso es que no es el cuadro, aunque lo parezca. En el pie de foto dice sitio y empresa de Salvador, copia de óleo de autor anónimo, y entre paréntesis dice Juan de la Corte, con un interrogante, acervo do Museo Naval e Oceanográfico do Servicio de Documentación da Marinha. De lo que está hablando efectivamente es de la copia que está en el Museo Naval do Río de Janeiro, una copia de muy baja calidad, podemos decir, una vez que vemos el original, pues nos damos cuenta de ello, realizada por Andrés Ignacio Azaola Pellegrí en el año 1983, por encargo del agregado de las Fuerzas Armadas de Brasil en España en aquel momento, el capitán de mar y guerra Carlos Augusto Bastos de Oliveira. El problema es que en el Museo Naval de Río la cartela está totalmente equivocada, por un lado porque se atribuye la copia a María del Olvido Lías Gaspar, y no es así, por otro lado porque dice que el cuadro es originalmente de Juan de la Corte, lo que ha llevado a muchas atribuciones erróneas a Juan de la Corte de este cuadro, y en tercer lugar porque dice que el rey que reinaba y que está en la filacteria es Felipe II. En fin, pues errores varios. También en el catálogo de la exposición de Maíno, Rodríguez Ceballos hizo referencia al cuadro. Curiosamente, Mas Justo Guedes habló de que el cuadro estaba en la Casa de las 7 Chimeneas, ya lo ubicó en Madrid, mientras que Rodríguez Ceballos, escribiendo en 2009, bastante tiempo después que Mas Justo Guedes, lo vuelve a situar en Sevilla. Saben que sobre esto no entro yo porque en el libro hay quien ha hecho todas estas filiaciones. Pero me gustaría destacar que hay aspectos muy notorios de la magna obra que está expuesta ahora en el Museo Naval y que en fin, nos ha fascinado durante tanto tiempo. Aparte de la indudable calidad y del valor artístico, yo creo que, en fin, en opinión de todos, es la mejor representación de la ciudad de Bahía en el periodo colonial. Yo creo que incluso tal vez sea la mejor representación de una ciudad colonial de América. No sé, alguien me diría, no, los biombos de México, de acuerdo, son extraordinarios y no cabe duda que son extraordinarias representaciones de la ciudad, pero claro, este cuadro sobresale. Pero además hay que destacar tanto esa exactitud en lo representado como el probable tono reivindicativo del cuadro que, como vamos a ver, aparece, puede ser, ¿no?, en la filacteria.
Quien pintó este cuadro tuvo información de primera mano. Tuvo información tanto de la ubicación exacta de la ciudad, tuvo información de las medidas y proporciones que tenía la muralla y de, sobre todo, porque lo que representa no es la ciudad, es la operación militar. Sobre todo tuvo detalles hasta el extremo de la propia operación militar. Una operación, como dice la filacteria, protagonizada por Don Fadrique de Toledo Osorio, capitán general de la Armada Real y Ejército del Mar, Océano y Reino de Portugal. Que el nombre aparezca tan destacado puede que no sea baladí y suena y probablemente es una reivindicación de autoría de la victoria. Pero es que además aparecen los dos cargos, es decir, capitán general de la Armada Real y Ejército del Mar Océano nos puede situar, no lo sé, en fechas anteriores al 33, porque es la fecha en la que renunció al cargo, en la que renunció porque le obligaron a renunciar a uno de los dos y renunció a general del Ejército del Mar Océano. Por otro lado, el hecho de que cite expresamente Reino de Portugal, con ese cargo que él tenía, ¿no?, de capitán de la gente de guerra de Portugal, que él ejerció hasta su muerte desde su concesión en el año 22, probablemente nos quiere poner en evidencia el poder que efectivamente don Fadrique tenía en el Reino de Portugal. Es decir, a diferencia de muchas críticas que se dice que se hicieron, hemos en parte corregido esto, por parte de Portugal sobre la usurpación o el abuso del poder que don Fadrique habría ejercido en una plaza portuguesa como era Salvador, él reivindica allí que efectivamente él tiene una capacidad muy, muy grande y unas atribuciones muy importantes sobre cuestiones militares en el Reino de Portugal, indudablemente. Yo creo que, por ir al título de la presentación, pues vamos a simplemente comentar de pasada, no puedo entrar en todo porque nos llevaría bastante más tiempo del que tengo, a la cuestión específica de las relaciones de sucesos y cómo este enorme hecho, este episodio, se divulgó y se propagó en la época. Acabamos de publicar, no he venido a hablar de mi libro, pero ya que estamos aquí, pues acabamos de publicar Salvador Bahía 1125, junto con Irene Vicente Martín y con Enrique Rodríguez Moura, en el libro en el que tanto Irene como yo hemos trabajado muchísimo la cuestión, efectivamente, hemos hecho un esfuerzo, aparte de la propia transcripción que hemos hecho, edición crítica, en fin, creemos que definitiva, quizá de la mejor relación que hay del evento, que es el compendio historial de Juan de Valencia y Guzmán, por cierto, natural de Salamanca, pues hemos tenido un trabajo muy, muy arduo, muy complicado, que nos ha llevado muchas horas, que es este listado de relaciones, noticias, corantos, crónicas, teatro, obra lírica y documentos. Es decir, hemos querido ser sistemáticos para saber qué impacto tuvo la noticia de la victoria y sobre todo comparar el impacto que tuvo la victoria parcial holandesa en 1624 con la victoria, podemos decir, definitiva, pero no tanto, porque en 1630 ya estaban los holandeses en Pernambuco, pero por lo menos en los años 25-30 una victoria muy sonada. Ya digo, una sistematización de estas relaciones. Pues tengo que decirles que hemos encontrado, bueno, en el libro aparecen 216, digo más dos porque después han aparecido más, y 151 relatos, 51 holandeses, 100 hispano-lusos, como ven también en la guerra de relato Jano-España, claramente. Porque se hizo así, es decir, no fue una cosa casual, hubo un afán evidentemente por parte de Felipe IV y por parte de todos los que rodeaban en la corte al rey y al conde duque para que efectivamente hubiera una enorme resonancia del hecho bélico. Tengo que decirles que la recopilación anterior que se hizo en Brasil llegó a 60 de estas relaciones. La última que hemos encontrado es esta, que nos ha cedido gentilmente Bernardo García García. Es una estampa aparecida en Alemania en 1625, donde aparece, como ven ahí, Bahía, a la derecha aparece el nombre Bahía, subida encaramada siempre en aquel promontorio, y dice, es un dicho, en fin, un dicho moral, dice, wie gewonnen so zerrunnen, como se ganó, se perdió. Es decir, lo que quieren decir como enseñanza es, conserven lo que se gana, porque si no lo conservan, se pierde, que es lo que les pasó a los holandeses en 1625.
Hubo publicaciones del episodio bélico para todos los gustos y por muchísimos autores, pero también cuando hacemos la filiación de lo que se fue escribiendo y a medida que iba pasando el tiempo, también hubo diferentes atribuciones de la victoria. Lo que ven aquí son las publicaciones de primera mano, las que salieron en el año 25, salieron más, pero son algunas de las más importantes. La de Gaspar Vecino, que fue la primera, la de Bartolomé Rodríguez de Burgos, la propia, todas ellas son versiones de la carta de don Fadrique, tengo que decirlo, ¿eh? No es que sea cada una de... No, son... Don Fadrique escribió y mandó el 10 de mayo a sus dos sobrinos, por cierto, para que llevaran la noticia, y esa carta que se imprime en Cádiz, nada más llegar, luego se imprime en Sevilla varias veces, la de Simón Fajardo, la que tiene a la derecha con el escudo, quizás la más importante. Luego sale un espontáneo llamado Avendaño y Vilela, que dice que estuvo allí, pero dudamos, porque luego cuenta cosas que no pasaron. Y la que tenemos a la derecha, quizá por el lugar en el que se imprimió en la imprenta real, es una de las más importantes, escrita por Diego Ruiz, que era maestre de campo, uno de los más importantes generales que estuvo en Salvador, pero con un error imperdonable, porque en el título dice que la victoria la logró don Felipe de Toledo. Imaginemos cómo don Fadrique cuando vio aquello, ¿no? En el año 26 escribe Juan de Valencia y Guzmán, suponemos que en su casa de Salamanca, y contemplando la riada de San Bartolomé, porque hubo una enorme riada ese año en el Tormes, termina, lo dice él, octubre del 26, el compendio historial de la jornada del Brasil. Probablemente es la mejor de las relaciones, no por el estilo, porque por lo que vemos no era alguien muy ducho en el oficio de escribir, pero sí por la información que ofrece, porque en el medio de esa relación están todos los bastimentos, todas las informaciones, podemos decir así, técnicas, es decir, que a un militar entendería perfectamente cuál fue la composición de la flota, el número de barcos, número de hombres, pelotería, como llamaban, número de cañones, en fin, todas las cifras cuando decimos 12.566 hombres vienen fundamentalmente de la relación de Juan de Valencia, que como ven les traigo la primera página de una de las tres que conservamos, una de ellas la tiene, por cierto, el archivo del Museo Naval, que es quiero recordar, la de la Biblioteca Real de Palacio. En el 28, como saben, se publica la relación, podemos decir, entre comillas, oficial, es decir, la que encarga el rey, probablemente Olivares, al cronista real Tamayo de Vargas. Esta relación sale en enero del 28, es decir, es muy probable, y tenemos datos sobre esto, que ya está escrita y a punto de publicarse en el 27, pero cambia de impresor. En fin, hay toda una historia alrededor de la que probablemente en su conferencia David comentará, y que no me paro más porque efectivamente hay muchísimo que comentar. Si las relaciones anteriores ponían a don Fadrique como el protagonista, aquí ya hay un relato un poco diferente. No es que don Fadrique no lo sea, sí, efectivamente el general victorioso tuvo mucho que ver con esa victoria, incluso se dice como él fue el que canaliza, ¿no?, órdenes que vienen de arriba, pero que él sabe muy bien manejar, pero sobre todo se habla de dos cuestiones, que yo creo que les comento ahí, es que no veo bien, pero se dice que el conde duque de Olivares, efectivamente, y Felipe IV, el Grande, como aparece, como ven en el frontispicio, son los protagonistas, pero sobre lo que se hace mucho hincapié es sobre que aquí lo que se produjo fue una acción combinada, una, como digo ahí, unión de reinos, que al fin y al cabo era el discurso oficial y el programa político, o uno de ellos, del conde duque. Don Fadrique, el rey y Olivares, ¿y dónde están los portugueses? En todas estas relaciones que se están publicando en España, los portugueses brillan por su ausencia. Y no es que no hubieran participado. Yo aquí les traigo una tabla que aparece precisamente en el libro que les he indicado antes, porque forma parte de la transcripción de la relación de Juan de Valencia y Guzmán. Como ven ahí, en la composición de la Armada de Portugal llevaba 22 de los 52 navíos gruesos y llevaba 4.348 hombres. No es cualquier cosa. La participación portuguesa, además, económica, fue enorme.
Hubo, como ven ahí, donaciones. Esto ya no es de Juan de Valencia y Guzmán, aquí la fuente es Bartolomeu Guerreiro. Donaciones de la Cámara de Lisboa de 100.000 cruzados. Atención, don Teodosio, el padre de don Joan IV, Braganza, 20.000 cruzados. Y si van viendo los obispos, es decir, muchos aspectos de la sociedad portuguesa, el total, que yo desde aquí con el reflejo no lo veo bien, pero por memoria recuerdo que son 200 y pico mil cruzados. No sabemos qué costó esta flota, no sabemos que costó mucho, pero tenemos un dato de la Armada de Portugal, un documento que encontré en la Biblioteca Nacional de Brasil, en Río de Janeiro, nos dice que la parte portuguesa fueron 429.000 cruzados. Las donaciones que hemos visto, 200 y pico mil. Es una cantidad cuantiosa. Para que se hagan una idea, los diezmos, el diezmo de Brasil, el remate del diezmo más o menos de media en el siglo XVII es de 43 millones de reales, unos 107.000 cruzados. Entonces estamos hablando que solo la parte de Portugal es 4 veces el valor de lo que rentaba Brasil a la monarquía, que más bien rentaba poco, todo hay que decir. Por lo tanto, los portugueses, por supuesto, quieren también reclamar su protagonismo en este evento. Y, por supuesto, lo hacen. Y lo hace, por supuesto, el más indicado para ello, no solo porque era el segundo de a bordo, el general Manuel de Menezes, que era el general de la Armada de Portugal, pero que en las órdenes que había dado el rey, probablemente, cuando se acabara el sitio, era él que tenía que tomar el mando, en tierra. Porque la plaza era de la corona de Portugal y estaba escrito en las capitulaciones de Tomar que un castellano no podía gobernar territorios portugueses. De esto se quejaba mucho don Manuel precisamente en esa relación. Pero esta relación no se publica a pesar de que se le había encomendado a él realizar De hecho, él empieza en Lisboa a escribir esta relación y va escribiendo todo el episodio hasta que llega a Madrid en el 26. Y por eso está este manuscrito, que pensamos que es manuscrito de don Manuel, en la Real Academia de la Historia, porque vino a ser publicada aquí. De hecho, está escrita en el portugués y en español. Va cambiando de idioma, va cambiando de tercera, la estamos transcribiendo Irene y yo ahora, cambia de tercera persona a primera persona, en fin, curiosa esta. Se hace una transcripción en el siglo XIX y miren qué ocurre, donde el rey dice que, déjenme que lo vea, donde el rey dice... se dispuso con real ánimo al castigo de sus vasallos rebeldes, les señalo ahí en portugués, dispós, en la transcripción en el siglo XIX se dice, se opuso con real ánimo al castigo de sus vasallos rebeldes, hablando del rey de Felipe IV. Yo ya no sé si es un error o hay ahí una manipulación de lo que se escribe. Estamos hablando de una transcripción y de una publicación que se hace en Brasil, a mediados del siglo XIX. Cuando los portugueses empiezan a escribir sus relaciones, destaca una sobre las demás, es la de Bartolomeu Guerreiro. Bartolomeu Guerreiro, jesuita, escribe en Lisboa la Jornada dos Vasalos da Corona de Portugal. La Jornada dos Vasalos da Corona de Portugal es básicamente una reivindicación de este personaje para que los portugueses que han participado en la acción reciban las mercedes prometidas. Así fue. Para conseguir soldados suficientes, el rey prometió mucho. Prometió mercedes, prometió privilegios, prometió incluso que el azúcar que viniera después, cuando se vendiera, se podría repartir entre los participantes en la flota. Todo esto estaba en los llamamientos que se hacían al principio. Entonces, cuando aparece tanto el texto como la estampa que la acompaña, que está, por cierto, en la exposición, lo que se destaca única y exclusivamente es lo que hacen los portugueses. Y dice Bartolomeu Guerreiro en la introducción, es que yo no tengo datos de lo que hicieron los demás. A don Fadrique lo menciona una vez. ¿Quién tiene el protagonismo? Pues Almeida, pues Francisco de Moura, por supuesto Manuel de Menezes, que fueron ellos los que llevaron a cabo la victoria. Para comparar con el cuadro, fíjense la filacteria que aparece en la estampa, donde el protagonismo se da a un Filipo Augusto Lusitano, monarca eáfrico etiópico, es decir, al rey de Portugal, aunque fuera Felipe III, cuarto de España,
mientras que en la filacteria, como hemos visto, el protagonismo se da a don Fadrique. Don Fadrique conocía muy bien Portugal porque vivía en Lisboa. Si la mayor parte del tiempo la pasaba don Fadrique en Lisboa y no aquí. Y sabía que era muy importante destacar la participación portuguesa y que la noticia que se conociera en Portugal. Y es muy probable que fuera él el que pidiera a un tal Medeiros, un soldado portugués, que, atención, no estaba en la Armada de Portugal, estaba en la Armada del Mar Océano, que escribiera una relación en portugués ensalzando lo que había hecho don Fadrique. Lo curioso es que salió a la vez publicada en los 3 mayores centros impresores de Portugal, Évora, Oporto y Lisboa. Faltó Coimbra, es verdad, pero al menos Évora, Lisboa y Oporto tuvieron una edición de esa, fíjense el título, como yo decía antes, Relação Verdadeira. Claro, este contexto se refleja necesariamente en el cuadro. El cuadro es de la época, pudiera ser de los años 30 o de los 40, pero por lo que dicen los expertos, que no soy yo, no más. Es decir, este contexto que hemos visto de atribuciones de la victoria, de quién es el protagonista al final, de a quién se debe el prodigioso evento, estaban en el debate de la época. Y necesariamente tienen que estar también, probablemente, o esa es una hipótesis que llevamos, en el propio cuadro. Y aquí lo que hemos hecho ha sido investigar 2 cuestiones. Una, ¿cuál pudo ser la fuente? Este cuadro tuvo una o varias fuentes, lógico, y cómo ese cuadro, como yo decía al inicio, es también una relación verdadera. ¿Qué es lo que nos cuenta y cómo se incluye en este contexto relacional? Bueno, pues si vamos a los detalles, nos llevan fundamentalmente de nuevo al salmantino. Nos llevan a Juan de Valencia y Guzmán, que por cierto, no se lo he dicho, pero dedicó el compendio a un sobrino de don Fadrique. Es decir, no lo voy a desvelar porque eso vendrá después con David, que ha hecho esa investigación, pero sabemos que hubo una vinculación muy estrecha entre Juan de Valencia y la familia de don Fadrique. Hay muchas coincidencias. Por ejemplo, en el capítulo 8 de la relación de Juan de Valencia aparecen transcritas, curiosamente, esto era una información que se daba entre los capitanes y un soldado, como él dice, soy soldado particular, recibe esta información. Pero aparecen las instrucciones secretas que da don Fadrique a todos los capitanes de la flota, donde se dice qué hay que hacer en caso de que los barcos se desperdiguen, qué hay que hacer a la entrada de puerto. Todo esto está explicado allí. Entonces nos describe tal cual la entrada de la flota en la bahía de Todos los Santos, en poniéndose la capitana al estandarte real, que ahí aparecen además varias, porque la almiranta también lo llevaba, en la cuadra una flámula en la verga de Gavia, como ven aquí en el galeón de la derecha, de la banda de estribor, tirando 2 piezas era señal de batalla. Pero claro, cuando describe el 29 de marzo la entrada de la flota, es tal cual aparece en el cuadro. Dice, tiró pieza don Fadrique y todos levaron ferros, y con grande alborozo, armas en manos, la infantería y la artillería fuera, lista y a punto, entró la armada dentro de la bahía, adornada de sus estandartes, flámulas y gallardetes, y la real y almirante real y capitana de Portugal con estandartes reales de Damasco, de la advocación arriba dicha, de la Inmaculada Concepción y de Santa Teresa, ocupando todo el distrito de la bahía en forma de media luna, puestos en batalla que fueron menester todos los navíos que venían en la armada para sitiarla por su anchura y grandeza de 7 leguas. La posición que dice de los barcos es de los fondos y medio fondos, tal cual está en el cuadro. Como probablemente Irene, supongo que comentará a continuación, el cuadro no recoge un solo momento, porque como ven, algunos de los barcos tienen las velas desplegadas y otros ya están anclados, porque además, como saben y aparece a ambos lados, hay 2 momentos de desembarco. Por supuesto, el primero, que fue los días 30, 31 de marzo, 1 de abril, y el segundo, que ya se produce días después, durante el mes de abril, como ven a la derecha, que es la parte norte, por cierto, siempre hay un equívoco aquí, hacia donde mira el cuadro es hacia el oeste. En la parte norte hay otro desembarco que se produjo
el 17 de abril, ahí desembarcan 800 hombres porque van a engrosar un nuevo cuartel, el cuartel de Palmas. Yo les... Aquí pasó algo, creo que di un botón equivocado, pero por supuesto hay otros detalles, por supuesto la imagen que ya hemos comentado muchas veces, la de la entrada de don Fadrique. Sobre esto tenemos una cierta discusión, porque por un lado pareciera que él viene desde la columna que viene de Agua de Meninos, porque él desembarcó por allí. Cuidado, don Fadrique el primer día ya estaba en tierra, ¿eh? No es que se quedara en el barco mirando, nada más llegar él ya estaba examinando las murallas de la ciudad y viendo dónde se ponían los cuarteles, pero luego también desembarcó con un grueso de soldados por esa parte derecha. Pudiera parecer que es el desembarco, pudiera parecer que es una joyeuse entrée conmemorando ya la victoria, ¿eh? Eso es una cuestión que queda abierta, pero hemos visto efectivamente que el hecho de que lleve la lechuguilla pues nos puede hacer pensar quizá en ese aspecto reivindicativo del cuadro, reivindicando esa nobleza, reivindicando esos símbolos de nobleza sobre los que el conde duque tenía ciertos reparos, como ustedes saben. Hay muchas coincidencias, por ejemplo, no me voy a centrar en los detalles, pero algunas de estas diapositivas les hablan de número de cañones en baterías, que son exactamente los que dice Juan de Valencia que había en cada punto. Las baterías que aparecen aquí a la derecha, más bien en la parte izquierda de esa imagen, son las que se dispusieron para bombardear los barcos y evitar que los holandeses salieran huyendo. Dice exactamente el mismo número de cañones Juan de Valencia que los que aparecen en el cuadro. Pero hay un detalle sobre el que yo quiero ahora pararme porque ya estoy al borde de mi tiempo. Aparte de las coincidencias con la obra de Juan de Valencia, hay una coincidencia muy importante en el cuadro, ya no con un texto, ya con otro testimonio gráfico. Si ustedes ven algunas representaciones de la bahía, incluso esta, que es una representación también de la restauración de bahía de Joan Teixeira Albernaz, van a ver que la disposición de calles, murallas, etcétera, pues es muy variopinta. Fíjense aquí. Fíjense en esta de Hohenberg, totalmente diferente, todas en el promontorio, claro, todo el mundo lo tenía claro, pero luego la disposición, cada uno la hace de una manera. Esta es la de Alardo de Pomma, que precisamente se publicó y que está en la exposición, se publicó en Madrid en el 25. Pero hay dos imágenes que corresponden milimétricamente con el cuadro. Una es esta, nos interesa menos porque es de 1671, con lo cual mucho tiempo después de la victoria, pero es que otra es de 1624. Y esta de 1624 es el plano que uno de los dos ingenieros holandeses hizo de las murallas que los holandeses no construyeron de cero, reforzaron de las que ya había. Dudamos que construyeran exactamente este plan que está aquí, pero la cuestión es que es diferente del otro. Este circuló en Madrid y es muy probable que quien pintó el cuadro viera esta estampa, porque estaba, de hecho, una de las versiones de las ediciones de Bartolomé Guerreiro, que se editó en Lisboa, está en la Biblioteca Nacional. Eso quiere decir que esto, incluso además, Tamayo de Vargas dice que fue una fuente que él consultó, pero como ven, la muralla no es igual. Pero si vemos el cuadro, aquí es la disposición que tiene el cuadro, pero aquí es el cuadro volteado, y si lo comparamos con esta imagen, que es la del ingeniero holandés, este aquí, que es la misma. Es exactamente igual. Ustedes pudieran medir, como hemos hecho nosotros, milimétricamente las distancias y las proporciones de cada cortina, de los baluartes, de los hornabeques, de las puertas de la muralla, corresponden milimétricamente. ¿Cómo lo explicamos? Pues hay dos posibilidades. Una, que, claro, don Fadrique perdona a los holandeses. Son 2000 soldados. Entre ellos está Jos Cook. ¿Tenía el plano en la mano? Puede ser. La más factible es que los ingenieros recibieran órdenes, probablemente de don Fadrique, para que midieran la muralla y ya se preparara para una vista. Problema. Don Juan de Oviedo, ingeniero jefe de la operación, había muerto en combate, como por cierto, David lo dirá porque aparece en el cuadro además. Pero no era el único, evidentemente. Ahí estaba el propio conde de Bañuelo, que conocía bien de hecho, Bañuelo, que conocía bien las defensas holandesas por la batalla de Flandes,
dice, cuando llegamos no era para tanto. La fama que tenían estas murallas, una vez que se comparaban con las que había en Flandes, en fin, Breda tenía 3 o 4 cinturones defensivos, no, nada que ver con esto. Pero bueno, como estaba tan lejos y todo esto, pues parecía que iba a ser complicado. Juan de Oviedo no está, pero sí está San Felice, sí está Luis de Coscón, y sí hay otros que podían haber hecho este trabajo perfectamente. Por supuesto, nos llama la atención por esta cuestión de la relación verdadera el protagonismo que tiene la cartela. La cartela nos cuenta muchísimo sobre lo que está en el cuadro y tiene ese afán de decirnos efectivamente qué hay en cada uno de esos puntos recogidos en el cuadro, que en este aspecto parece un mapa. Pero hay algunas cuestiones que están abiertas. Hemos más o menos reconducido la cuestión de la fuente, puede ser Juan de Valencia y otras, la cuestión de que el cuadro puede ser una relación verdadera y una cuestión reivindicativa. De acuerdo, estamos más o menos de acuerdo con estos aspectos, pero hay cosas abiertas. Porque aquí que el general Manuel de Meneses en su relación dice, cuando está describiendo la ciudad, bella vista y digna de ser pintada y retratada, ¿cómo fue? ¿Está hablando de esta vista? No lo sabemos. Cuando describe el panorama, nos habla de un puente de acceso a la ciudad, dice él, para se llevar la artillería, en fin, lo que está diciendo es que se construyó un puente con vigas de una casa derruida. En ningún momento habla Juan de Valencia de este puente. No hay ninguna mención a él. Pero el puente, ahí lo tiene. El puente está en el cuadro. Entonces son aspectos que en este momento están todavía abiertos porque el cuadro nos va a dar mucho y mucho que estudiar y mucho que investigar. Incluso esta curiosísima marca de agua o lo que sea que aparece en la cartela, y yo que cada vez que llega alguien experto en estas cuestiones de imprenta digo, pero ¿qué marca de agua es esta? ¿O parece una marca de agua o simplemente un adorno? Y hasta ahí lo que yo tengo que contarles. Gracias, obrigado. Gracias. Nos cambiamos, ¿verdad? Ah, sí. Da el reflejo, ¿verdad? Sí, es difícil verlo porque da mucho el reflejo, pero... Bien, bueno, buenas tardes. Ahora es mi turno. Y bueno, qué decir, para mí es un honor estar aquí. Yo conocía la Casa de América, pero creo que había estado solo abajo. Estar en esta sala, en fin, ya es un subidón. Y quiero agradecer a todos los que estáis aquí, a los presentes, entre los cuales veo algunas caras conocidas y amigas, a David por organizar todo este proyecto, a Berta, al Marqués por permitirnos estudiar su cuadro, al director de la Casa de América y, en fin, a todos los que estáis aquí, ¿no? Bueno, durante la próxima media hora, estos próximos 30 minutos que José Manuel me ha dejado, yo voy a ahondar más en la representación pictórica de la ciudad de Salvador, que creo que estarán todos de acuerdo conmigo que es un elemento central en el cuadro, no solo por su ubicación dentro del cuadro, porque está verdaderamente en el centro, sino porque es una de las cosas que más nos llama la atención. De hecho, el final de la presentación anterior me ha dejado vía libre porque ya no tengo que explicar esa relevancia. Yo sé que esta representación ya ha sido mencionada en este ciclo de conferencias, porque Berta Gasca la mencionó. Berta Gasca hizo también alusiones a una posible fecha de autoría que descubrimos o que tenemos alguna noción sobre ella. Quizá podría haber sido en 1626, donde ya hay una referencia que dice algo así, si no recuerdo mal, que en el Palacio del Marqués de Montes Claros había una representación de la bahía en la manera en la que los holandeses lo interpretaron, es decir, está haciendo una alusión a una posible herencia iconográfica flamenca o neerlandesa en esta representación de Salvador, que puede quizá ir orientada a ese mapa cartográfico de George Cook o no, como vamos a ver. Pero aparte de eso, yo no me voy a centrar tanto en si viene de ese mapa cartográfico o de ese levantamiento de las fronteras, o si es tanto un estilo flamenco o no es un estilo flamenco, porque yo no soy historiadora del arte, pero sí que voy a desentrañar un poco los distintos niveles de lectura
que yo he sido capaz de percibir en esta coreografía de la ciudad de Salvador, ubicándola en su contexto político de la recuperación en 1625, en el contexto un poco general, también social y político del periodo, esta unión de coronas, esos problemas que ya empieza a haber en el seno de una nobleza contra un valido, etc. Y también luego ya en un nivel un poco más superior, que podría ser esa cultura del barroco que ha tenido o que viene teniendo en estos años primer cuarto del siglo XVII a las ciudades como un espacio de representación de relevancia, ¿no? o de referencia. Hay un afán de representar a las ciudades que se dispara en estos siglos. Por tanto, mi presentación la voy a organizar en estas tres partes, presentando brevemente, bueno, brevemente no, creo que tengo tiempo para explayarme, estos distintos niveles de lectura, que los menciono de la manera siguiente, ¿no? El primer nivel de lectura sería el narrativo, que ha sido un poco presentado por José Manuel, pero que yo voy a ofrecer algún dato más. El otro nivel sería el de la fabricación, en el que ya yo detecto ciertas estrategias de disimulo para hacer que Salvador sea reconocible a individuos o a personas que no habían estado nunca en Salvador, como podrían ser los espectadores que pudieran ver, espectadores o no sé cómo decir, ¿no? Que pudieran ver este cuadro aquí en Madrid. Y finalmente el laudatorio. Hay un discurso o hay una narrativa, una lectura de elogio a la ciudad de Salvador. Una ciudad que hasta este momento, hasta 1626, 1630, dependiendo de la fecha que podamos tomar como momento de creación de la pintura, nunca había sido elogiada, ni en pintura, ni por escrito, más allá de algunas crónicas o textos exclusivamente portugueses. Por tanto, para mí, cuando David García Hernán me encargó también la tarea de estudiar la ciudad en el cuadro, lo primero que hice, en fin, fue imprimirme varias versiones del cuadro, más recortes, detalles, los coloqué en mi despacho y lo único que hacía era, durante los meses que estoy investigando, ver esa ciudad e intentar descubrir, se me venían muchas preguntas, claro, intentar darle respuesta a todas ellas, ¿no? Y la principal conclusión, que es la que voy a mantener, es que la ciudad es la protagonista del evento, eso estarán de acuerdo conmigo, pero es también la protagonista de todo el discurso que se levantó sobre el evento posteriormente. Más allá de Don Fadrique, más allá del Conde Duque, más allá de Felipe IV, es la ciudad por la cual todo se produce y sin la recuperación de la ciudad, es decir, sin la ciudad, ni hay elogio a Don Fadrique, ni hay elogio a Felipe IV, ni hay hazaña pensada o proyectada por el Conde Duque de Olivares. Bien. Voy a hacer un breve contexto cultural, porque creo que el histórico de la conquista y recaptura de Salvador ya ha sido hecho. Quiero anotar eso que les comentaba antes, ¿no? Que en las últimas décadas del siglo XVI y en el primer cuarto del siglo XVII, es decir, en una horquilla flexible entre 1570 y 1630, son un periodo significativo en lo que a la representación de ciudades se refiere. Las ciudades se convierten en elementos centrales del arte simbólico y de la propia mentalidad europea y se convierten también en el instrumento en el cual Europa se representa a sí misma y representa aquellos territorios en los cuales se estaba expandiendo o con los cuales estaba empezando a tener interacciones más o menos continuadas. Me refiero aquí sobre todo a Asia. Las ciudades en este periodo se erigen como elementos de un sistema inteligible, como si fueran las palabras o los sintagmas de una lengua franca que permite comprender, jerarquizar, estructurar esos territorios más allá de las fronteras del continente. Y permiten, esas ciudades, como símbolo se entiende, aprehender y asimilar la vastedad de todos esos nuevos mundos que se abrían en el continente americano. Y hablo de aprender porque la ciudad actúa como la célula de la presencia europea fuera de Europa, de la presencia europea en América, en una célula que en nuestro continente había logrado redefinir su propio espacio de jerarquía, su propio espacio jurídico, su propio espacio social. Se había hecho un hueco entre realengos, abadengos, señoríos. La municipalidad se había erigido a finales del siglo XV y había empezado o empezaba incluso a tener capacidad para definir identidades, con muchas comillas, estamos en el contexto del siglo XVI, y territorios. Y esa capacidad fue lo que precisamente hace a la ciudad, al municipio, como espacio jurídico, como espacio social, exportable a esos territorios del continente americano. Pero también hablo de asimilar por lo que les comentaba antes, porque se convierte en ese sintagma de una lengua franca que
dada esa ubicuidad, esa omnipresencia que de pronto tenemos de ciudades entre Europa y América, permite nombrar, permite jerarquizar, permite gobernar, permite dominar un territorio inmenso. Esta filosofía, un poco que les he resumido, ¿no?, se tradujo, pues lo podemos percibir, en una notable proliferación de esos grandes catálogos de ciudades, esos libros que se publicaban, todos podemos pensar en el Civitates Orbis Terrarum, que se publicaban con vistas, diferentes vistas de ciudades, generalmente acompañados también de un par de habitantes en el traje típico de Amberes, de Hamburgo, de Lisboa, también de México, también de Cusco. Imágenes más o menos pintorescas de esas ciudades, o incluso también en la ilustración de distintos relatos de viajeros que, en fin, que habían venido a la península ibérica o iban a la propia América y dejaban sus impresiones por escrito, incluso también algunos bocetos de esas ciudades. Aquí, una de las más famosas no voy a pronunciar el nombre, lo voy a decir en español, de Antonio de las Viñas, y les traigo el dibujo que hizo de mi Zamora natal en 1570. Y aquí les traigo otras más conocidas, ¿no? Barcelona, y creo que puse Toledo, no veo bien, bueno, Burgos, sí, yo me mantuve en Castilla, Barcelona y Burgos, este tipo de visiones que son, pues, estos pertenecen en concreto al Civitates Orbis Terrarum, que es un compendio que se publica desde 1572 hasta 1618, se van añadiendo distintas ciudades, y si no recuerdo mal, en este Civitatis se incluyen algunas ciudades americanas, las que todos tenemos en mente, en concreto Lima, en concreto lo que hoy es Ciudad de México. Y este afán de representar ciudades incluso iría un poquito más allá de esta horquilla cronológica que yo les he propuesto, como podría ser esta, América Nova Tabula, de Joan Blaeu, en la que evidentemente está representado todo el continente, hay distintos habitantes más o menos estereotipados, y arriba ya tendríamos una especie de cinta con distintas ciudades en las cuales ya aparecen dos ciudades brasileñas. Son las dos de la derecha, que serían respectivamente Río de Janeiro y Olinda, en Pernambuco. Bien, dado este contexto, y aquí lanzo una especie de ejercicio mental, estamos en un contexto de profunda fascinación ante las ciudades. Estamos también en un momento de guerra contra las Provincias Unidas, que es una guerra de plazas fuertes, sobre todo en el continente, y lo vemos en América. Lo primero que hacen los neerlandeses para conquistar Brasil es ocupar una plaza fuerte. Es lo que llevaban haciendo décadas en lo que es el territorio de Países Bajos. Y aquí surge esta pregunta que yo apenas les lanzo para reflexionar. Dado este afán de ciudades, simbólico, cultural, dado este afán por conquistar plazas fuertes, militares, políticas, ¿por qué en la serie de batallas del Salón de Reinos las ciudades aparecen desdibujadas, aparecen como telón de fondo, aparecen como escenario o directamente no aparecen? No aparece aquí, bueno, pensé que la pantalla iba a ser más grande, pero no aparece ninguna ciudad. Se atisba una especie de ciudad en el cuadro de Vicente Carducho, pero en realidad es un cuartel. No hay ninguna ciudad que tenga la relevancia que tiene como en el cuadro Sitio y Empresa de Salvador de Bahía. Ya están percibiendo la diferencia y ya están percibiendo que al ver el cuadro, cuando nos lo mostró David García Hernán, eso evidentemente llama la atención. Una respuesta a esta pregunta, bueno, yo tampoco soy especialista en el Salón de Reinos, pero puede ser por la propia motivación del Salón de Reinos. El Salón de Reinos no pretende mostrar la grandeza territorial de la monarquía hispánica. El actor que se pretende ensalzar es principalmente Felipe IV, por eso su Salón de Reinos, y todas esas victorias que gracias al conde duque de Olivares se habían logrado, el conde duque de Olivares como una especie de director de los distintos generales, que están también muy bien representados en distintas victorias frente a distintos enemigos. Esto no es lo que representa el cuadro Sitio y Empresa, y yo tampoco me quiero posicionar en si el discurso de Sitio y Empresa es contestatario, es reaccionario, es un discurso de Fadrique de Toledo contra el conde duque. Me falta mucha información, pero entienden, como decía, que el descubrimiento de Sitio y Empresa, bueno, aquí les ponía específicamente también el caso de Maíno, que es exactamente el mismo evento que representa el cuadro Sitio y Empresa, y en el que la ciudad de Salvador se reduciría a eso, algo desdibujado, algo sobre el que solo podemos ver que, bueno, es una especie de
población que se asienta sobre una acrópolis, es una especie de retórica continua que se le aplica a Salvador, porque es cierto, tiene una defensa en acrópolis, con algunas torres que, pero en fin, no se atisba qué ciudad se ha recuperado, no se atisba en qué punto geográfico exactamente se está produciendo esta escena. Bien, es precisamente por esto, como yo os decía, que el descubrimiento de este cuadro, que cuando David nos envió la información de este cuadro, nos causara esa excitación o ese revuelo científico que ha generado, ¿no? Y la razón por la que estamos aquí todos hoy, se ha hecho una exposición, se ha publicado un libro, se hace este ciclo de conferencias y quién sabe qué más cosas tiene pensadas, ¿no? Como decía, este Salvador, también lo ha dicho José Manuel, no es un Salvador tan estereotipado, no es un Salvador reducido a un mero accidente geográfico, no es un Salvador que actúe como telón de fondo, no es un adorno a la hazaña bélica que se está generando alrededor. Es central, porque tiene una posición central en la pintura, pero es central porque todo se está realizando alrededor de ella. Sin ella, nada de lo que está sucediendo alrededor se entiende. Y ya no estoy hablando solo del evento histórico en sí mismo. En la propia composición pictórica de Sitio de Empresa, nada se entiende sin Salvador de Bahía. Esto yo lo interpreto, y ya voy a pasar a los distintos niveles de lectura, en que la ciudad en este momento para el barroco es un lugar, es un centro de significado por excelencia, es decir, la ciudad, por toda esa herencia política que se traslada a América y por todo ese contexto cultural en el que nos encontramos, es una unidad simbólica, una ciudad que ya, un simbolismo que ya se venía aplicando a otras ciudades, pero que con Sitio de Empresa se aplica por primera vez a Salvador y hace que Salvador, cuando este cuadro se produjo, digamos 1630, entre en la mentalidad europea o entre en la mentalidad de las jerarquías urbanas del periodo con una posición que hasta entonces nunca había tenido. Paso ahora a explicar los distintos niveles de lectura, ¿vale? El primer nivel de lectura es ese que os decía, de narrativo o inmediato. El segundo, un nivel de fabricación o un nivel de hacer la ciudad inteligible para un público que quizá nunca había visto o no sabía exactamente qué elementos hacían a Salvador. Y finalmente ese del elogio. Bien, lo primero que yo quiero destacar, que ya ha sido brevemente mencionado, es lo más llamativo de la pintura, que es la perspectiva terrestre. Hasta este momento, ninguna representación de Salvador tiene una perspectiva terrestre. Todas las representaciones que conocemos, además se nota que venimos trabajando muchos años juntos, porque muchas de las imágenes que ahora traigo las ha presentado ya José Manuel, siempre a Salvador se la había representado desde la bahía de Todos los Santos, es decir, las representaciones eran así. Si tuviéramos que vincular a Sitio de Empresa cómo se la venía a la ciudad de Salvador en Sitio de Empresa, cómo se la había representando desde su fundación en 1549, la representación que tendríamos sería esta, algo parecido a esto, ¿no? Desde los primeros perfiles de la primitiva población que antecesora, por así decirlo, a Salvador de Bahía, hasta las posteriores, aquellas ya de finales del siglo XVII, en torno a 1690, que ya tienen un afán científico o más cartográfico por las supuestas reservas auríferas que había en la zona del interior de lo que es el estado de Bahía. Como digo, todos los mapas, todos los grabados, todos los lienzos, todas las estampas, todas las litografías existentes sobre Salvador enfatizaban la bahía, la presencia de la bahía de Todos los Santos por encima del enclave urbano. Este énfasis en el cuerpo del agua no era en absoluto casual y respondía a una amalgama de intenciones y de necesidades. Por un lado, el representar a la bahía en primer plano ofrecía un contrapunto visual al trazado estrecho y medieval, con comillas, de las calles de Salvador. La inmensidad del agua contrastaba con la densa aglomeración urbana, con las callejuelas estrechas, y ofrecía un equilibrio compositivo que permitía engrandecer a una ciudad que, siendo realistas, en el momento de la captura o de la captura neerlandesa no contaba con más de 4.000 habitantes. No nos pensemos en una megalópolis actual, ¿no? Y por otro lado había una exigencia simbólica de poner a la Bahía de Todos los Santos por delante del enclave urbano, pues había que justificar por qué la capital de Brasil, como digo,
una villa en población demográfica pequeña y visualmente quizá tirando a estrecha de callejuelas, se alzaba precisamente o se había establecido precisamente en esa orilla. Una bahía de Todos los Santos, que además era muy difícil de defender, se vio cómo cayó tan rápido, y también era muy difícil de poblar porque solo permite el alargamiento, solo permite el crecimiento demográfico hacia los dos laterales, lo que hoy es el norte y el sur de Salvador, y no porque se había fundado ahí la capital de Brasil y no en otro lugar más propicio para su defensa, para su crecimiento, etcétera, etcétera. Al favorecer la perspectiva marítima, lo que se permitía era ese énfasis visual en el principal eje económico de Brasil, que era toda esa área circundante a la bahía de Todos los Santos, donde se viene produciendo azúcar, que era el principal producto exportado de Brasil y uno de los principales fuentes de riqueza de ese territorio que aparentemente no era tan rentable. La utilidad ilustrativa de estas imágenes que priorizaban a la bahía de Todos los Santos pues quedaba así ya manifiesta, ¿no? No había esa necesidad de representar a la ciudad como tal, pues lo que importaba era representar el por qué Salvador estaba allí, por qué Salvador era importante o por qué Salvador podía rendir tantos beneficios. Es decir, lo que importaba era la posición geográfica de la ciudad de Salvador y no tanto Salvador en sí misma. Sabiendo, por tanto, ese contexto, es pertinente pues, ensalzar o centrarnos o enfatizar una vez más el cambio de esa ruptura que Sitio de Empresa supone o el cambio que Sitio de Empresa realiza para con una tradición arraigadísima de las representaciones de Salvador, invirtiendo la tradición y crucialmente priorizando a la ciudad desde una supuesta ladera, que también hay discusiones sobre si es la actual ladera de Brotas o no. Al no saber ni la identidad del pintor, ni tampoco la identidad del mecenas que pudo haber encargado esta pintura, no podemos afirmar con rotundidad si se trata de una elección personal, si es una elección impuesta, si responde a una elección por cuestiones de habilidad o por cuestiones de estilo, pero sí que se puede inferir que modificar esta perspectiva tan arraigada es romper con un discurso. Es romper con un discurso simbólico, pictórico, político, etc. Y hay una intencionalidad narrativa en esta ruptura. Descubrir cuál está siendo nuestro trabajo. Primera conclusión de esta dificilísima pregunta de contestar. El cuadro Sitio de Empresa de Salvador de Bahía está concebido para que una audiencia como ustedes sean capaces de seguir a un orador explicando la reconquista de Salvador de Bahía. Es decir, es como si fuera un PowerPoint. Ese cuadro perteneciente a quien fuera en el 1626, estaba pensado para que ese individuo o alguien de los muchos soldados de la Jornada del Brasil que después volvieron a Madrid contara a una audiencia más o menos noble, más o menos interesada, más o menos conocedora de lo que ocurrió o de lo que era Salvador, absolutamente todo lo que pasó desde el 29 de marzo que la Jornada del Brasil entra por la bahía de Todos los Santos hasta el 30 de abril donde ya se han firmado las capitulaciones y suponemos Fadrique de Toledo se dirige a las puertas a tomar la ciudad ya rendida. ¿En qué me baso para afirmar esto tan segura, ¿no? En primer lugar, en la cartela. No da para leer, pero bueno, en la cartela existen, aparte de ciertas referencias a puntos de interés, a puntos, se identifican los cuarteles, se identifican ciertos puntos de la ciudad, se identifican dónde estaban se identifican los navíos más importantes de esa armada, también se identifican o hay referencias a momentos de acción. Ahí les he puesto dos de los varios que hay, por ejemplo, la leyenda, lo que hace referencia a esa cruz, se dice en la cartela, convento de Nuestra Señora del Carmen muy damnificado, muy dañado, es decir, eso permite a alguien contar el daño que ha tenido ese convento, y batería para la ciudad con que se le hizo gran daño. De nuevo, otra referencia de acción que permitiría a un orador contar ese evento específico en el Carmen o en esa batería de la ciudad. Leyendo, como hemos leído, todas las relaciones, todos los textos, las distintas crónicas, los distintos puntos de vista, porque hay algunos autores que narran lo que sucedió desde un navío, otros que lo narran desde una aldea jesuita, otros que lo narran desde un cuartel, otros holandeses pobres que lo narran desde dentro de la ciudad, yo he podido inferir aquí
una especie de secuencia narrativa que un hipotético orador podría estar siguiendo para, como les decía, explicar absolutamente todo el episodio. ¿Y por qué? Porque, como ha dicho José Manuel, el cuadro no tiene unidad cronológica, no, aunque tengamos en la en la filacteria el 30 de abril, yo diría que solo hay una parte, una escena que remete directamente al 30 de abril. El resto, ahí tienen más o menos las fechas. Si siguiéramos el orden lingüístico del español, que es leer de izquierda a derecha, la lectura cronológica de las distintas escenas del cuadro hace una especie de espiral que ahí pueden ver. En el número 1, el que tienen a la izquierda, haría referencia a ese 1-2 de abril, que es cuando ya las tropas están empezando a desembarcar por lo que sería el fuerte Santo Antonio. Después, en el punto número 2, siguiendo un poco hacia la derecha, ya estaríamos hablando del 3 y el 4 de abril, donde la mayor parte de las crónicas relatan la dificultosa tarea de las tropas de subir con todos los cañones, la artillería, los pertrechos, una ladera que va de Santo Antonio a lo que sería hoy ese convento de San Benito, que después, San Benito, que después fue cuartel. Otro elemento muy importante del que tenemos exactamente la fecha, aunque hay dos fechas el salmantino nos da otra fecha, el resto no coinciden en ese 5 de abril, Juan de Valencia nos da el 16 de abril, cuando la armada neerlandesa, que ya se está viendo un poco acorralada por esa media luna de la Jornada del Brasil, lanza 2 brulotes contra la capitana y la almiranta de Portugal y de Castilla. 2 brulotes, 2 barcos cargados de pólvora y otros explosivos que van 2 holandeses en esos barcos, van navegando hacia la almirante y la capitana, y en el momento de llegar los incendian para que sean una especie de barcos explosivos y ellos saltan al agua. De hecho, uno de estos neerlandeses fue capturado. Ese evento lo tenemos fechado en 5 de abril o 16 de abril. Después, entre el 4 y el 5 de abril, ya vemos que se va cerrando la espiral, tendríamos entre el 6 y el 17 de abril, las crónicas nos cuentan que se están reconociendo, los distintos maestros de campo están reconociendo los alrededores de la ciudad de Salvador y están empezando a levantar las empalizadas que después serán esos cuarteles que vemos un poco cuarteles temporales, que no son cuarteles que están hechos en conventos o en estructuras preexistentes. También el punto número 5 tenemos que el 17 de abril desembarcó Salvador Correa Benavides con un contingente de indios flecheiros, es decir, de indígenas, de amerindios, que también los vemos ahí apostados en ese cuartel y los vemos además subiendo con distintos pertrechos, además con distinto armamento, muy estereotipado también porque todos parecen llevar plumas, ¿no? Es como el distintivo de ellos, ¿no? También tendríamos el momento del punto número 6 del 27 de abril, donde la crónica de Johann Gregor Aldenburg, un soldado alemán al servicio de la Compañía de Indias Occidentales neerlandesa, también empieza a relatar que los cañones ya son tan continuos que la ciudad no va a continuar más, que no va a poder resistir, que no, en fin, que eso ya está todo resuelto. Y el punto número 7 sería ese 30 de abril, que yo sí que interpreto como esa entrada gloriosa esa comitiva gloriosa de Fadrique de Toledo a tomar ya la ciudad, rendida, las capitulaciones se firmaron ese día. Y finalmente, bueno, el día 8 de abril, el punto número 8, que podría ser algo entre el 1 y el 30 de abril, porque nos está hablando, como hablará también David, de los distintos muertos que, en fin, se fueron produciendo durante todo el mes de escaramuzas, de batallas, de contienda, pero que, y algo que coincide con esa idea de relación verdadera, que en todas las relaciones siempre los muertos, los fallecidos, los nobles que habían perecido en la hazaña se colocaban al final, y si mantenemos esa lectura en espiral, aquí los tenemos también, por así decirlo, al final. A ver que me pique. Bien, no obstante, esta funcionalidad de Salvador no culmina con servir un poco de centro sobre el cual articular todo este discurso, ¿no? No concluye con su lugar dentro de este hecho o narrativa militar. Al contrario, se complementa, se extiende a la funcionalidad propia dentro del cuadro. Es decir, el protagonismo central de la ciudad, pero al mismo tiempo silencioso, que influye, da sentido a una operación, a una acción militar que se desarrolla a su alrededor, pero que también busca ser entendible para aquellos que la observen sin saber
quién es Salvador. Y aquí me refiero a, si ustedes se imaginan un plano una vista de París, se están imaginando los 2 o 3 elementos que van a ver en el skyline que hace que reconozcan París. Lo mismo puede pasar con Londres o con otra ciudad. Y pasaba entonces con otros elementos de otras ciudades más conocidas como Barcelona, como Burgos, como quizá Zamora. En Salvador no hay, por así decirlo, no había ningún elemento que la pudieran hacer reconocible. Aquí es donde entra ese segundo nivel de lectura, donde se incluyen ciertas fabricaciones para hacer a Salvador reconocible, para darle una cierta identidad a Salvador, para que para el público europeo empezara a reconocerla y quedara ya con ciertas características asociadas de ese momento en adelante. El cuadro, sitio y empresa, en lo que a la planta de la ciudad se refiere, es perfecto. Es cartográficamente o espacialmente perfecto, ¿no? La planta, esto es una especie de calco, tomando la planta de sitio de empresa que hemos puesto sobre un levantamiento topográfico actual de la ciudad de Salvador y manteniendo esa misma perspectiva que tiene, se ve que es exactamente perfecto, que las dimensiones son perfectas o que incluso, no sé si esto se ve, o que incluso los límites de lo que hoy es el centro histórico de Salvador coinciden con los límites de la ciudad amurallada de 1625 de Salvador. Por un lado, lo que sería la puerta de Santa Lucía coincide con lo que lo ven allí, la Plaza Castro Alves, y también lo que hoy sería esas portas, entonces serían las Portas do Carmo, lo que hoy sería también ese límite del barrio del Carmo. O incluso ese piquito, ¿no?, que ahí se ve, que sería ese que ven aquí, donde está Colegio Salesiano de Salvador, ese piquito que reconocen muy fácilmente del cuadro sitio de empresa porque es también muy característico. Del mismo modo, la coreografía, es decir, la imagen de la ciudad de Salvador que nos ofrece el lienzo, es tan precisa topográficamente que nos permite, a quienes venimos estudiando la ciudad en los siglos XVI y XVII, no solo conocer las dimensiones físicas que ya han sido anunciadas, sino también identificar calles y plazas que hoy siguen siendo fundamentales o sustanciales del centro histórico. Esto simplemente se lo pongo porque son algunas de las calles que hemos conseguido identificar y que existen actualmente y que me permiten hablar de la fabricación que les voy a hablar ahora, ¿no? Simplemente para mencionar, los espectadores de esa obra en 1625-1630 podrían reconocer la propia ciudad si habían estado en Salvador, la ciudad que ya, en fin, conocían, al mirar simplemente el punto focal. El punto focal de esta ciudad es una plaza de forma trapezoidal dominada por la Catedral, por la Catedral de Salvador, desde donde parten 5 calles. La hermosa Rua dos Mercadores, hoy exactamente es la calle Chile, que llegaba hasta la Puerta de Santa Lucía, Plaza Castro Alves, y que a medio camino atravesaba la plaza de los edificios de gobierno, hoy la Plaza Tomé de Sousa, que concluyen en distintos baluartes. También la calle del Obispo y la rúa que va do terreiro para o dique, la rúa que va del terreiro de una plaza para el dique, es decir, para esa formación de agua que habrían hecho los neerlandeses, o distintas, el Logradouro do Ribeiro, etc. Estos eran los ejes vitales por los que transitaban y transita la vida cotidiana de los habitantes de Salvador. Y además también la pintura nos muestra 2 características que ya venían incorporándose en las vistas de Salvador y que ahora ya serán inamovibles a estas. La primera, la Catedral. Ya vamos a ver que todos los perfiles de Salvador van a priorizar esa Catedral, por eso en Maíno hay una torre, ya es también la Catedral, ya puede ser más o menos identificable. Los caminos protegidos por esa muralla de cortina, que aquí están más o menos anunciados, ¿no? Y finalmente los guindastes o los elevadores de poleas, que ahí los ven, que permitían subir la mercancía del puerto. Como les he dicho, Salvador estaba en una acrópolis, del puerto donde llegaban los barcos, descargaban los cajones, etcétera, a la ciudad donde podrían tener a los compradores o donde podían llevarse al mercado. ¿Qué pasa? Esto es matemáticamente perfecto, es verosímil, es exacto, pero sobre estas bases de realidad se construyen esas fabricaciones que yo les mencionaba. Y estas fabricaciones tienen que ser creíbles. En la tratadística de representación de ciudades y representación arquitectónica del periodo se decía que toda exageración es buena, esa cultura del barroco de Maraval, siempre y cuando no sea demasiada.
porque si es demasiada corre el riesgo de causar más burlas que elogios. Y en este cuadro lo que se pretende es el elogio. Hay fabricaciones, pero son sutiles y todas ellas contribuyen a representar a una ciudad en su conjunto, que es lo que en este momento se denomina el vedutismo. Primero, la primera intención del pintor es disimular la vulnerabilidad de Salvador, esa que les comentaba que al representarla desde la Bahía de Todos los Santos era más que evidente, ¿no? ¿Y cómo disimula la vulnerabilidad de Salvador? Bueno, Salvador, que sabemos tenía unas defensas más o menos precarias y además era subsidiaria de un espacio agrícola, ese recóncavo bahiano, que aquí no está representado, sin que no tenía fortalezas defensivas, carecía de comunicaciones efectivas y además había sido la razón principal de los continuos ataques de ingleses y neerlandeses a lo largo del siglo XVII. Esto el pintor lo hace de una manera muy simple, pero muy efectiva, y se enfoca en esa vista terrestre de Salvador, sin representar la Bahía de Todos los Santos, y limita nuestra vista solo al área urbana y a los alrededores inmediatos al área urbana, lo que se denomina el Umland. Además, gracias a esa perspectiva caballera, el artista está jugando también con esa historia, ¿no? Y consigue disimular la vulnerabilidad de una ciudad ante ataques marítimos y agrandar visualmente una plaza principal, la plaza principal de esa catedral. El objetivo, como digo, ocultar la fragilidad, la inmensidad de esa área agrícola adyacente que fue clave en la invasión neerlandesa y sería también clave en los posteriores ataques que la ciudad padecería por parte de los neerlandeses, como en 1638. Otra fabricación es la representación de Salvador como una ciudad fortaleza. Aquí la vemos completamente fortalecida, con unas fortalezas, unas murallas homogéneas, acabadas, cerradas. Ya ha dicho José Manuel, existe un plano de unas fortificaciones hechas por los neerlandeses, pero no sabemos si se hicieron. Aquí el pintor da por supuesto que sí, o nos quiere transmitir la imagen de que sí, que esta ciudad era una plaza fuerte, al estilo de Breda, al estilo de cualquier otra de las ciudades europeas, y extender esa victoria al continente americano, ¿no? Este modelo de ciudad-fortaleza era además muy conocido en el Imperio portugués. Se basaba principalmente en ejemplos peninsulares, sobre todo en las ciudades del Algarve, también muy expuestas a distintos ataques. Pero Salvador no se había beneficiado inicialmente en su construcción de esta manera de hacer ciudades, ¿no? No creció gradualmente como otras ciudades portuguesas ultramarinas, como puede ser Goa o Mozambique, sino que, como les decía al principio, sus propias limitaciones geográficas impedían ese crecimiento, impedía una defensa útil, una defensa fácil, ¿no? Como ven, la ciudad empieza a crecer en ese eje norte-sur, incapaz de crecer hacia el este por las distintas limitaciones geográficas. Además, en este momento, sabemos, en torno a 1620-1630, Salvador no era esta ciudad-fortaleza que aquí se representa, no solo por las cuestiones del cierre de la muralla, y era definida como una aldea en las crónicas de ese periodo, ¿no? Su población era muy menor que la de muchas ciudades portuguesas de la época y su capacidad, además, como capital para centralizar ese gobierno del Estado do Brasil era muy, muy ambigua. Se había formalizado, ya sabemos, como capital de jure, nació ya siendo capital en 1549, y aunque se había intentado reforzar este estatus de ser la principal ciudad de Brasil en los siglos XVI y XVII, con la acogida de distintas instituciones reales, como el Tribunal de Aguelação, es decir, el organismo máximo de la jurisprudencia colonial en Brasil, u otras de las mismas características, especialmente en torno a 1610, la supremacía, incluso dentro de Brasil, de Salvador, estaba siendo muy contestada. Contestada por ciudades como Río de Janeiro, cuyo dinamismo mercantil era, pues eso, mucho más dinámico, era mucho mayor, o incluso la ciudad de Olinda, que no por casualidad se atacará en 1630. Olinda, por sus distintas circunstancias, también era una ciudad que exportaba mucho azúcar y que, por sus propias características jurídicas, ofrecía una cierta libertad a los oficiales del rey. Estaba atrayendo o se estaba llevando a todos aquellos individuos que hacían de Salvador capital, es decir, a esos oficiales del rey, a esos distintos políticos o autoridades, ¿no?
Además, para colmo, la corona, Felipe IV, no llega en ese caso Felipe III, no llega a rectificar estos desvíos que está padeciendo su capital en Brasil hasta muy tarde, hasta 1621, por lo que nos encontraríamos que en este momento, en 1622, Salvador estaba a duras penas recuperando ese estatus de capital en términos de ciudad a la que se le dedica dinero para su fortificación, en la que residen grandes autoridades coloniales, la que recibe a los principales mercaderes que transitan el Atlántico. Y finalmente, la última idealización que aquí les expongo en Sitio y Empresa sería la representación uniforme de casas y calles, que además siguen un plano ortogonal en cuadrícula. Esto se basa, y lo hemos visto en los otros mapas que hemos presentado, distintas representaciones que mantienen ese interior de la ciudad de Salvador en un plano de ajedrez. Ya Alberti, en De Reedificatoria, decía que el trazado de las calles de una ciudad debe reflejar la calidad intrínseca de la misma. Si es ilustre y poderosa, sus calles deben de ser rectas, anchas, adornadas y flanqueadas por casas uniformes en fachada y altura. Si era una ciudad portuaria sin espacio para expandirse, su perfil debía ser geométrico, de trazado reticular y plaza central. Esto es un tratado que muchos pintores o ilustradores de ciudades seguían al pie de la letra, ¿no? Y está abordando también ese decoro renacentista por la cual algo se representa en función de lo que queremos o la dignidad que se quiere que ese algo tenga, ¿no? La coreografía, por tanto, de Sitio y Empresa es maestra en haber tenido estas pautas o estas instrucciones, de haberlas tomado al pie de la letra y de disimular también las más que evidentes limitaciones de las propias urbanismo portugués. Si alguno de ustedes conoció Salvador, si ha transitado o paseado por las rúas, y si no, ya os lo digo yo, Salvador es un laberinto de cuestas y pendientes, de ladeiras. Muchas de sus ciudades del centro histórico se denominan ladeiras. Aquí no vemos ninguno de esos desniveles. Está hecho precisamente para mantener esa homogeneidad, para presentar esa ciudad como un ente unitario, un ente orgánico, un ente simbólico único que precisamente nos permita identificar a esa Salvador poderosa, que en la realidad no lo era tanto, pero que para este cuadro es necesario. ¿Por qué se movilizarían si no más de 12.000 soldados? ¿Por qué se dejaría la península ibérica desprotegida para ir a recuperar una aldea de Brasil? Hay que representar la ciudad con una calidad digna para recibir no solo a la Jornada de Brasil, sino también a don Fadrique de Toledo, grande de España, ¿no? Y finalmente, porque quizá tenga que ir acabando, ¿no?, la narrativa del elogio, que en realidad parte de unas reflexiones últimas que derivan de todo esto, de lo que yo les he venido diciendo, ¿no? Si tomamos como punto, si tomamos que esta imagen podría haber sido utilizada para explicar el evento de la jornada, y también se le habrían incorporado ciertos elementos que hicieran de la ciudad más digna en términos simbólicos, políticos, sociales, militares o económicos, Sitio y Empresa democratiza la imagen de Salvador existente en la península ibérica primero y en Europa hasta entonces. La democratiza en el sentido de que al romper con ese discurso predominante permite que sobre ella se incorporen discursos de muy diversa índole. Hasta entonces, estos perfiles, los perfiles de la ciudad, mantenían esos patrones impuestos, como les digo, por esas vistas públicas, estandarizadas por tratados, por cosmografías, por catálogos de ciudades, basadas en la repetición de prototipos sencillos. De hecho, hay una representación muy graciosa de Paraíba con mezquitas, porque habían tomado una plancha de Calicut, un poquito anterior a esta. Y prototipos sencillos, intercambiables, y ciertos conventos o residencias, y resaltaban ya aquellos elementos identificativos de una ciudad. En este caso concreto, la prioridad ya no es la geografía, la bahía de Todos los Santos, ya la prioridad, los elementos identificativos ya pueden ser la muralla, un trazado específico, la plaza, la catedral. En Sitio y Empresa, este discurso se lleva al extremo, y aquí ya es donde hablo de ese elogio a la ciudad. Este discurso que elogia a la ciudad, que la hace digna de la jornada, cumple, no obstante, un propósito específico, ¿no? No rompe del todo la tradición pictórica, vemos que mantiene esas distintas fabricaciones, pero sí la hace reconocible y resalta ya elementos característicos. Pero Salvador incorpora, eso sí, un nuevo discurso
logrado a través de la omnipresencia de don Fadrique. Esa omnipresencia de don Fadrique, que gira siempre alrededor de la ciudad, la encontramos en la filacteria, en el título de la obra, en la cartela, donde también está mencionado, y en el cuadrante inferior izquierdo, donde el propio don Fadrique está liderando esa comitiva. ¿Qué significa esta omnipresencia de don Fadrique? Lo ha dicho José Manuel. Posterga el dominio universal del monarca sobre ese imperio de ciudades que habíamos visto con esos catálogos y ensalza como fuerza motriz que hace posible ese imperio de ciudades, no tanto a don Fadrique, a la lealtad de don Fadrique. Actitud que la familia, los Toledo Osorio, esgrimieron desde el inicio frente a las acusaciones que vinieron después de este evento de traición, de desobediencia, cuando don Fadrique se negó a comandar una segunda flota para la recuperación de Pernambuco. ¿En qué me baso en esta lealtad? Para esta lealtad, bueno, en fin, ahora voy a ello, ¿no? El cambio de esta perspectiva que el lienzo adopta respecto a Salvador, representando a la ciudad desde la tierra, es una reversión del diálogo vasallático. Defiende una nueva conversación política donde la lealtad no emana tanto de una autoridad universal, regia, impuesta sobre ciertos vasallos, sino del reconocimiento que esos vasallos hacen de unas ciertas cualidades en el monarca que lo hacen digno de su lealtad, de su servicio, de su obediencia. La obligación del monarca es exhibir virtudes, es exhibir cualidades, es perpetuarlas también, que sean reconocidas para que esos múltiples vasallos lo consideren, lo reconozcan objeto de tal fidelidad. Así, contrariamente a la postura que defiende la recuperación de Bahía del Brasil, de Maíno, quien ensalza la clemencia de Felipe IV como elemento afectivo y vinculante de los súbditos al rey, súbditos reconocidos o súbditos a los que perdona, súbditos herejes, Sitio y Empresa responsabiliza positivamente al monarca, pero de la hazaña de don Fadrique. Y junto al protagonismo del militar de don Fadrique, esa reversión pictórica del diálogo vasallático permite reafirmar que fuera quien hubiera hecho esta hazaña, se había hecho en servicio, en reconocimiento, o esa persona reconocía en su majestad esas cualidades que ofrecían ese servicio al monarca distante. Las derivaciones negativas que de este supuesto servicio resultaron, como le ocurrió a don Fadrique, no corresponderían a la trayectoria de servicios, ya demostrada, como digo, por don Fadrique. Y era necesario, si tomamos como premisa que este cuadro pudo haber sido creado por el Círculo de los Toledo Osorio para restaurar una especie de reputación perdida, era necesario para los Toledo Osorio restaurar el vínculo perdido entre soberano y almirante, roto no tanto por el almirante, sino por un soberano que había dejado de exhibir esas cualidades que lo hacían digno de su obediencia. Para terminar, este caso de Salvador de Bahía, por tanto, ilustra toda esta cultura del barroco que yo he intentado condensar tomando como referencia una ciudad, tomando como referencia una pintura. Antes, además de la conquista neerlandesa, la supuesta infidelidad de la población fue el argumento esgrimido por portugueses, por castellanos, por napolitanos, por todos aquellos que fue el argumento esgrimido por todos aquellos que buscaban un culpable a la conquista de Salvador. El hecho de que sus habitantes huyeran de la ciudad, la dejaran desprotegida y a merced de la ocupación enemiga, fue interpretado por la cronística como una muestra de infidelidad y cobardía. La obra Sitio y Empresa buscan deliberadamente exaltar lo contrario. Por eso yo aquí he venido diciendo que quizá hubiera por aquí, por Madrid, algunos individuos, no tanto de la Jornada del Brasil, sino que habrían residido en Salvador, quizá en ese momento de la mucha circulación que había. Esta obra, Sitio y Empresa, busca exaltar la lealtad contraria a esa supuesta infidelidad. Lealtad de los súbditos de Salvador y, obvio, de Fadrique de Toledo como intermediario entre esos habitantes y el último depositario de la victoria en Brasil, Felipe IV. Muchas gracias. ¿Es esta la mía? ¿Has bebido? Bueno, voy a poner la botella. No sé. Yo lo único es que me tengo que ir al tren, pero ya. Entonces a ti primero. Me dice aquí el director del proyecto, David García Hernán, dos cuestiones importantes que se nos ha olvidado comentar. Una es que se va a estrenar el documental ya, por cierto, en Salamanca, el día 4 de junio, y ya vendrá el estreno en Madrid, creo que el 6.
El documental es Historia sobre el lienzo, Salvador de Bahía, 1625, Antonio Pérez Molero, que nos hace entrevistas a algunos de los que hemos participado en el proyecto y nos cuenta muy bien la historia del cuadro, y que el propio autor, editor del libro Historia sobre el lienzo, que acabo de mostrarles, va a firmar ejemplares el día 3 en la Feria del Libro, 3 de junio, ¿verdad, David? Bien. Yo, si hay alguna pregunta para mí, yo me tengo que ir. Si no, ahora fuera. No le quiero hacer una pregunta rápidamente. Yo estoy estudiando a los 5 primeros virreyes Álvarez de Toledo. Me gustaría que me firmara la parte del libro. Y son 2 libros, comisaria Irene, no uno. Uno lo ha escrito Álvaro Bueno, el discípulo de García Hernán. Entonces, este Fadrique, como usted sabrá, es nieto de un genio de la Guerra del Mar, de García Álvarez de Toledo, el inventor de las baterías flotantes y el inventor de las pasarelas de desembarco, que es el que toma la inexpugnable ciudad de Magdiga en 1550 en Túnez, ¿no? Es decir, que hay una tradición ahí extraordinaria. Yo sé mucho de los Álvarez de Toledo, no tanto de este cuadro. Me da pena que en un sitio grandioso, yo di conferencia aquí en el 98, la pantalla sea tan pequeña, claro, motivos de la decoración. Pero vamos, pienso, sin saber lo que saben ustedes todavía, que este cuadro lo ha encargado alguien de la familia Álvarez de Toledo. Eso está clarísimo por su victoria, aunque sea anónimo. Y además hay un cuadro que esta familia tiene, espero que el marqués me lo firme también, tienen un cuadro portentoso de Leonor Álvarez de Toledo, que es la madre de las 4 generaciones Borbón. Esto no lo sabe ni la reina Leticia, pero usted sí y yo también. O sea que en fin, mi pregunta era esa, que este es un genio de la guerra, heredado del supergenio. Para mí más todavía que Álvaro de Bazán, García Álvarez de Toledo. Yo creo que no hay que responder porque a la conferencia de David García Hernán me remito, que es donde va a glosar y mucho también el papel de don Fadrique en esta y otras importantes batallas. Creo que no hay que ir muy lejos para efectivamente entender que don Fadrique tuvo un papel esencial. Pues hay un debate, efectivamente, y luego una época muy grande sobre hasta dónde llegó o no llegó, ¿no? La cuestión es que atrás el conde duque está pensando una operación conjunta. El caso es que la operación no es conjunta porque lo piense don Fadrique, lo piense el conde duque, es que había que conquistar Breda al otro lado del Atlántico. Y 2, como bien dice el título de la exposición, había que restaurar el crédito de España. Yo ahí tengo ciertas discrepancias con Irene, porque Irene, claro, su objeto de estudio es la ciudad y ensalza la ciudad. Yo tengo la impresión de que aunque hubieran conquistado la última ciudad perdida de los Andes peruanos, allí habrían ido a restaurar el crédito de España. Si hubiera sido de Perú, probablemente no. ¿Por qué fueron 12.500 soldados, 62 barcos? Porque era un territorio de la corona de Portugal. El problema estaba muy grande porque se había perdido Ormuz en 1622 y perder 2 plazas portuguesas, por mucho que Salvador fuera menor, era un problema muy serio para una monarquía que en aquel momento efectivamente empezaba a temer. No es que estuviera en marcha la restauración de Portugal, como quieren muchas veces los portugueses decirnos, por supuesto que no, porque nadie sabía lo que iba a ocurrir en 1640, pero efectivamente la nobleza portuguesa ante los eventos de 1622 esperaba una respuesta firme. La respuesta no podía ser tímida, la respuesta no podía ser derrotada, además, imagínense si hubiera habido. Entonces la respuesta tenía que ser de tal calibre que hubiera lo que hubiera en Salvador, si era un Breda o no era un Breda, si las murallas eran más o menos, no podía volver esa flota sin una contundente victoria. Estaban preparados, Totamayo lo cuenta, para un año de sitio. Por eso había tantos hombres, por eso había tantos barcos, no para una batalla naval, que podría ocurrir, sino para una operación anfibia de enorme complejidad. El cuadro representa perfectamente la complejidad de esa batalla. Y yo creo que sí ahí, si fuéramos efectivamente las decisiones tomadas por don Fadrique, creo que son acertadas, pero Vieira, Antonio Vieira, que estuvo allí, tenía 16 años cuando escribió la carta anual, jesuita, no le dio ninguna importancia a la llegada de la flota española, con flota combinada. Él dijo que ya estaban derrotados los holandeses por la resistencia local. Y la razón por la que los cuarteles se establecieron en el Carmo y en San Benito es porque la resistencia local había expulsado de allí a los holandeses. Es innegable que esa resistencia tuvo un papel fundamental. ¿Y por qué sabemos esto también? Los holandeses conquistan Recife Olinda en 1630. ¿Hay resistencia local? La hay.
Y la hay durante 5 años. ¿Expulsan a los holandeses? No. ¿Por qué? Porque no hubo flota restauradora. No hubo flota restauradora hasta 1639. Y, por cierto, derrotada en la batalla de Paraíba. Algo ocurrió en 1625, quizá la combinación de todos estos factores para que efectivamente luego hubiera los elogios que hubo. Yo creo que es destacable, efectivamente. Creo que, de hecho, una de las virtudes de este proyecto es esa. Un personaje tan importante y tan olvidado está siendo efectivamente puesto de nuevo en relevancia. Creo que es importante también esa cuestión. Ótimo. Bem-vindo. As duas conferências maravilhosas, uma profundidade, uma qualidade incrível. Bueno, pero este maravilhoso quadro, ¿no? Sitio y empresa de Bahía, de Salvador de Bahía, maravilloso, pero hay imprecisiones gravísimas. El tipo que hizo que pintó nunca estuvo en los trópicos. Elemental, por ejemplo, las palmeras, no existen esas palmeras en Brasil. Las frutas de los árboles tampoco existen iguales. No se distingue en términos etnográficos quién son los indios y quién son los negros. Y el padre Vieira dijo que había muchísimos indios con arco, y los arcos que usan ahí son bestas. No son arcos indígenas simples, pero una máquina complicada de la representación. Pero el principal, la gravedad, la incoherencia, la imprecisión, es el urbanismo. No existen tejas rojas en Brasil hasta hoy. Es una fabricación. Como aquí en España, como el Retiro, por ejemplo. Las casas no son con patio interno, como está ahí así en el medio el verde. No, son el final de las casas, donde están las frutas, las verduras, etc. Entonces, yo creo que el tipo que hizo este cuadro tuvo información interesante sobre la estructura urbana, esta comparación que existe está perfecta. Pero las dos más importantes laderas de la ciudad alta a la ciudad baja, que llevaba todas las mercaderías que venían para acá. Pelourinho, no aparece. Sí, se aparece, la de la misericordia está ahí. Chao, obrigado.